Vamos a empezar otro bloque, que es el de los delitos de usurpación. Distintos fallos sobre usurpación a los fines de analizar un bloque de derecho penal específicamente. En fallos que son trascendentes en la Cámara de Acusación por la modificación respecto a fallos anteriores. Tenemos Álvarez, Marcos, Martín y otros, por supuesto, autor de usurpación. Aquí, más allá de que fue resuelto en la Cámara de Acusación, como fue con voto en minoría, voy a exponerles el recurso de casación, la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que es del año 2017. El tema decidendum fue la orden de desalojo o de lanzamiento en los inicios del proceso. La defensa interpone recurso de casación contra el auto de la Cámara de Acusación que revoca la orden del desalojo o de lanzamiento. ¿Cuáles eran los fundamentos que interpuso? Una errónea aplicación de una norma procesal, el artículo 302, una valoración arbitraria de la prueba respecto de la existencia del hecho, gravamen de dificultosa reparación ulterior que afecta el derecho de propiedad y que los ocupantes no han sostenido un derecho sobre el inmueble, sino que aspiran a través de la ocupación ilegal solucionar problemas de vivienda. Uno de los fundamentos o de los agravios de la defensa están basadas en el voto en minoría porque se había ordenado el desalojo en el momento inicial de la investigación penal preparatoria. La resolución del Tribunal Superior de Justicia resuelve con voto dividido. El voto minoritario de la doctora Tarditi establece que no causa gravamen irreparable porque el rechazo se asienta en la falta de probabilidad de la existencia de los elementos del tipo en los actos iniciales de la investigación penal preparatoria que pueden variar durante el curso del proceso. El voto en mayoría del doctor Sebastián López Peña y la doctora Cáceres de Volati consideran que la admisibilidad en este caso en concreto deviene abstracta por cuanto la causa fue elevada a juicio y con ello el estado de probabilidad sostenido por la mayoría de la Cámara de Acusación se ha visto zanjada con la clausura de la investigación penal preparatoria. Pero a modo de obiter, dijeron que la mayoría conformada por Pérez Barberá y Salazar presentan diferencias de grado en cuanto a la probabilidad exigida desde el precedente Gualda, fallo del año 2008, prisión preventiva, consideraba que era necesario alcanzar ese grado de probabilidad el doctor Pérez Barberá y un grado similar al de la elevación a juicio en cuanto a la existencia de las pruebas el doctor Salazar. Pero manifestaron que la legislación ritual no contempla ninguna disposición específica que exija tales grados de probabilidad. Las medidas tendientes a hacer cesar los efectos del delito pueden ordenarse en cualquier momento de la investigación penal preparatoria, incluso desde su inicio y en algunos supuestos con carácter de urgente. Esa es la posición que sostuve en el voto minoritario. Otro caso de usurpación. Misani, Diego, Alejandro y otros, es un auto del año 2020. El tema decidendum es la usurpación y los modos comisivos. Aquí se revoca el sobreseimiento total por considerar que la prueba incorporada permitía afirmar el grado de probabilidad requerido para elevar la causa a juicio. En este caso se trataba de una pareja que vivía en un domicilio, el dueño de la casa se suicida, producto de graves afecciones a las drogas. En ese momento, con desesperación, sale corriendo la esposa con su hija. Cuando pretende volver a la casa, los hermanos de la víctima, de la persona fallecida, le impiden el ingreso a la mujer y la amenazan. Posterior a ello, ella regresa a los fines de retirar las otras pertenencias. Entonces, en cuanto a los medios comisivos, se tuvo en cuenta ese tipo de amenazas. Las amenazas son tales cuando expresan el anuncio de un mal con potencialidad para lesionar la libertad individual. Eso lo resuelve el TSJ, Sala Penal en Autos Ramírez, 2006, entre muchos otros. La idoneidad de las expresiones amenazantes deben analizarse en función de las características de los sujetos activos y pasivos y en consideración del contexto. En este contexto había una situación de vulnerabilidad de la víctima. Era una mujer con una hija menor a cargo cuya pareja con problemas de adicciones
se había suicidado horas antes en esa vivienda, existiendo además denuncia en su contra por violencia familiar. Se debe valorar el momento en el que se produjo el despojo y no las actitudes posteriores de la víctima, que era la ausencia de intención, sostenida por la defensa, de volver a la vivienda. Por último, vamos a ver Gómez Valeria Jessica, usurpación, auto número 468 del año 2019, en donde la imputada es una mujer, por eso vamos a tratar este delito de usurpación, pero la característica, la particularidad de este caso es la perspectiva de género. Aquí se confirma el lanzamiento del inmueble usurpado por la imputada, que era una mujer sola en situación de calle y a cargo de sus 3 hijos. Esto se hace al inicio de la investigación, tal cual el fallo Álvarez, diferente al de Gualda. Aquí se ordenó investigar, más allá, como la investigación era inicial y se ordenaba el desalojo, se confirma ese desalojo, pero que toda la investigación se haga con perspectiva de género. La celeridad para disponer el desalojo no implica que no deba indagarse las circunstancias concretas del caso para lograr una solución acorde a principios rectores del derecho penal, es decir, eficiencia en la persecución, humanidad, mínima lesividad y última ratio en la intervención penal, que deben ser los principios rectores. La relación directa con estereotipos sobre roles sexuales. Las mujeres mayoritariamente asumen la responsabilidad de cuidar de otros. La naturalización y aceptación de estos estereotipos a los que deben adecuarse tanto los hombres y mujeres pueden legitimar, perpetuar e invisibilizar tratos diferenciados y legítimos. No se ha indagado si Gómez se encontraría a cargo exclusivo de sus 3 hijos y concurriría además una importante interseccionalidad que es la extrema pobreza. Porque si bien Gómez, madre de 3 hijos, era la imputada, evidentemente, como en anteriores fallos que hemos hablado, también correspondía la responsabilidad o la corresponsabilidad respecto del progenitor. No era ella la única que debería estar a cargo de esos menores. Y en el supuesto del caso que lo fuere, allí es donde vemos este estereotipo cultural en donde la mujer todavía asume a su exclusivo cargo el cuidado de los hijos y también en muchos casos de adultos mayores. No se ha indagado, decíamos, si Gómez se encontraba a cargo exclusivo de sus 3 hijos, no se había indagado cuál era la situación del progenitor de los menores. Cuando 2 aspectos también es importante destacar de vulnerabilidad se interrelacionan, se potencian los efectos perjudiciales y discriminatorios. Estos 2 aspectos de la situación de vulnerabilidad y de falta económica. La división del trabajo por sexo puede dificultar a las mujeres el acceso a recursos materiales y sociales, perpetuando así su dependencia y vulnerabilidad. No solamente la división del trabajo por sexo en cuanto a la posibilidad de trabajo al cual se puede acceder, sino también que ese trabajo no remunerado que implica la atención de niños o de personas en situaciones vulnerables les impide acceder libremente a un mercado laboral competitivo. La conducta de la imputada no se encuentra justificada en los términos del artículo 34, inciso 3, se destacó en el fallo, pues para resolver la situación de carencia habitacional no se puede recurrir a la usurpación imponiendo a los particulares, a otros particulares distintos de esta señora Gómez, deberes que corresponden al Estado. La obligación es la del Estado de proveer una vivienda adecuada, no puede ser satisfecha mediante la ocupación ilegal de viviendas, según estableció la Corte Suprema de Justicia en el fallo Escobar. De constatarse en esta investigación penal preparatoria que estaba recién iniciada, en donde se ordena el desalojo de la mujer de esta casa que estaba ocupando, de constatarse las condiciones personales valoradas, es decir, situación de género, niñez, pobreza y dificultades de acceder a la vivienda, podría darse un estado de necesidad exculpante del artículo 34, inciso 2, o bien el Ministerio Público Fiscal hacer uso de las reglas de disponibilidad por criterios de oportunidad.